Ya estamos de regreso y bueno, como les decía y como usted, querido espectador, espectadora, ya debe saber, ayer 23 de marzo fue la primera fecha de esta serie de debates que hoy continúan y mañana también y de los que por supuesto vamos a seguir hablando. Cuando estuvo Fernando Tuesta ayer en el programa nos explicó el por qué había tenido que dividirse en tantas fechas. Esta vez el debate es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, entonces tiene que obligatoriamente incluir a los 36 candidatos. En años anteriores, quizás usted veía y decía de repente por qué eran menos o de repente ya estaba un poco más cerca a cuando habían encuestas que arrojaban, ¿no?, los 3 primeros lugares, los 5 primeros lugares. Y era un poco más corto, breve el debate o entre menos candidatos. Bueno, eso era, según explica Tuesta, cuando el debate lo organizaba un medio televisivo, un medio de comunicación, pero el Jurado Nacional tiene la obligación de incluir a absolutamente todos los candidatos. Por eso es que al tratarse de 36 candidatos no puede obviamente llevarse a cabo en un día y se ha dividido a lo largo de la semana. Nosotros hemos visto, espero que ustedes también, todo el debate y hemos tratado de hacer un breve resumen para quien de repente no se pudo conectar a tiempo, para quien no lo pudo ver completo. Y algunos de los momentos, porque más vale reír para no llorar, que hemos logrado separar de aquello que nos dejó este debate. Vamos a hacer un breve análisis más adelante con Alonso Cárdenas, quien es politólogo y va a hacer una lectura de lo que hemos podido ver. Pero, ¿qué les parece si empezamos a hacer el repaso de lo que fue el día de ayer, ¿no? Bueno, la primera tanda estaba conformada por Marisol Perestello, de Primero la Gente, y José Luna, de Podemos Perú. Si se estaban preguntando por qué en el resto de tandas había 3 candidatos y en esta primera solamente habían 2, bueno, esto se debe a que el tercero era el candidato Napoleón Becerra, que falleció hace apenas algunas semanas. Entonces solamente se conformó por esta tanda de 2 candidatos. El primer tema que tenían que abordar era seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado. Luego, en la segunda tanda, lucha contra la corrupción, economía, generación de empleo, educación, salud y tecnología. Marisol Perestello arremetió directamente apenas inició el debate. Ella comenzó a hablar sobre el Congreso y la responsabilidad que este Congreso deslegitimado tiene sobre la aprobación de las leyes conocidas como leyes pro crimen, que, ojo, también, según recordó directamente la moderadora Claudia Chiroque, han sido así llamadas incluso por la Fiscalía. No es solamente un término del común denominador, no. Han sido llamadas de esta manera a través de un comunicado que hizo el Ministerio Público en contra, oponiéndose a este paquete de leyes que hacen más compleja la desarticulación de bandas criminales. Y específicamente habló sobre el rol que había tenido Luna Gálvez y su bancada, Podemos Perú, en la aprobación de estas leyes. Le dijo directamente, aprovechó que pues tenía a Luna Gálvez al frente, y le dijo que su bancada había sido partícipe y que incluso él, como congresista, había votado por estas leyes pro crimen y se había logrado favorecer. Hay una ley en particular de la que sería interesante revisar, ¿no?, que es a la que probablemente se refería Perestello. Vamos a ver primero el clip en el que le señala directamente a Luna Gálvez esto que les estoy indicando. Esas leyes pro crimen han sido aprobadas por el Parlamento y por muchos de los que están acá representados. En particular, el señor Luna ha votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los reinfos suspendidos, de la ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, díganme qué cosa lo es. Muy bien. Señor José Luna, tiene usted la palabra por un minuto más. Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna ley pro crimen. Nosotros, absolutamente ninguna. Pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes pro crimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht. ¿Ha terminado? ¿Y señor Luna? Ha Sí. terminado. Muy bien. A propósito de la ley 32-130, que ha recortado drásticamente el plazo de las interceptaciones telefónicas legales a 60 días. Por favor, explíquenos cómo ayuda esa ley que usted defendió a la lucha contra el crimen organizado. Usted está equivocada, yo no he defendido ninguna ley ni participo en ello.
Mi preocupación es cómo ayudar a la población con 140 leyes. Yo he luchado contra la banca, yo he luchado con la usura bancaria, yo he peleado contra esos señores. Eso es mi participación en el Congreso de la República. Bien, se exalta entonces Candidata, Luna Gálvez en dos Peristillo, adelante, momentos, ¿no? Claudia. Cuando la moderadora, la periodista Claudia Chiroque, le recuerda la participación de su bancada en esta ley en particular, y él la busca atacar directamente diciéndole: usted está equivocada, yo no he participado, desviando un poco la atención. Bueno, hay un informe de Convoca que ha detectado que José Luna Gálvez ha votado 12 veces, en 12 ocasiones distintas, a favor de alguna de estas leyes consideradas dentro del paquete de leyes pro crimen, que es algo que ahora él pretende desconocer. Y no solamente eso, en particular en la ley 32-108, que modifica la definición de organización criminal y que es una ley que la defensa de Luna Gálvez ha utilizado o ha intentado argumentar, incluso utilizándola a favor del caso en el que está implicado, los gángsters de la política. Entonces, de lo que se le estaba señalando aquí era un hecho probado, porque como además muy bien le dijo la candidata Perestello, ella no tenía por qué recordar los votos, sino que los votos son públicos. La mayoría de los votos en el Congreso, salvo en ciertas ocasiones excepcionales, son públicos. Cualquier persona puede saber a favor de qué ley votó o no un congresista, y es verificable que José Luna Gálvez y su bancada Podemos Perú han votado antes a favor de este paquete de leyes pro crimen que ahora pretende desconocer. Por otro lado, Luna Gálvez, aparentemente, la única propuesta en la que era reincidente era en la presencia del señor Daniel Urresti, prometiendo y adelantando que iba a ser el ministro del Interior y que básicamente era un superhéroe que iba a hacer que, si él llegaba al cargo, todo iba a estar bien y todos los problemas de seguridad ciudadana iban a desaparecer. En el apenas minuto 30 que tuvo inicialmente, lo mencionó 2 veces. Es decir, gran parte de la campaña que Luna Gálvez está llevando ahorita hacia la presidencia pretende centrarse en la presencia de Daniel Urresti. De hecho, Daniel Urresti, que estuvo sentenciado pagando condena por el homicidio de Hugo Bustíos, se ha favorecido también de una de estas leyes aprobadas por un Congreso, repito, deslegitimado y con un récord histórico de desaprobación. ¿Cuál es esta? Y que se la mencionó la candidata Perestello, la ley Soto 32-107, la ley que determina la prescripción de delitos de lesa humanidad, una ley a la que la defensa de Urresti pretendió apelar cuando fue aprobada en el Congreso y que el Poder Judicial inicialmente le negó y que finalmente fue el Tribunal Constitucional, a través de una habeas corpus, que termina dándole la razón y haciendo que la sentencia se anule. Ojo, no es cierto lo que ha señalado el candidato Luna Gálvez, que Urresti ha sido declarado inocente. Urresti no ha sido declarado inocente. Urresti fue sentenciado por ese delito, el delito del homicidio, del asesinato a un periodista, al periodista Hugo Bustíos. Lo que sucedió es que su sentencia se anuló, argumentando esta prescripción que fue aprobada por un grupo de congresistas que ha buscado desde hace mucho tiempo favorecer la impunidad de las Fuerzas Armadas y policiales. Esa es la realidad de lo que sucedió en un breve ejercicio de fact-checking hacia algo que ha señalado el candidato Luna Gálvez, que es mentira y que lo ha señalado en el debate del día de ayer, y que además pretende que nosotros, la ciudadanía, nos sintamos absolutamente tranquilos, seguros y confiados de que un expresidiario va a ocupar el cargo de ministro del Interior. A eso básicamente se limitó, fue un poco el resumen de lo que se incluyó en la primera tanda, además de algunas cuantas propuestas, pero más estuvo centrado en lo que se tenían para decir Luna Gálvez y Marisol Perestello. Antes de continuar entonces con el resto del debate, ya llegó mi invitado Alonso Cárdenas, politólogo, con quien voy a hacer un breve análisis para el que no se despeguen, ya regresamos. Los discursos, nosotros lo decimos sin más, ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada
suene. Bien, y ya estamos de regreso y me acompaña Alonso Cárdenas, politólogo, para analizar, si es que se puede utilizar esa palabra, rememorar lo que hemos visto ayer, que personalmente, Alonso, no creo que haya estado a la altura de lo que debería ser un debate presidencial. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y efectivamente, ¿no? Lo que vimos ayer fue un espectáculo, pues, terrible, ¿no? Triste, que dice mucho de lo que se ha convertido la clase política en el Perú, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestros líderes políticos, los candidatos a manejar la cosa pública, el tesoro público, los impuestos, tengan ese nivel, ¿no? Cómo se ha deteriorado, cómo ha ido colapsando, implosionando el sistema de representación política, ¿no? Y lo mencionábamos antes de entrar al aire, estos actores de opereta que están ahora tratando de roer del Estado, son la consecuencia de un problema muy profundo, ¿no? Un problema muy profundo que venimos arrastrando hace décadas, pero que el coronavirus exhibe en toda su magnitud y además acelera, ¿no? Este deterioro, creo yo, sin parangón en América Latina, del sistema de representación política, ¿no? O sea, la autoestima de los peruanos es tan baja para aceptar este tipo de liderazgos, o sea, nos queremos tan poco, para que una persona como el señor Luna Gálvez o como el señor Acuña, por mencionar algunos, sean los que van a manejar tus impuestos, mis impuestos, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de transporte, el acceso a la justicia, la vivienda, etcétera. En manos de estas personas vamos a dejar que la salud de nuestros hijos, su educación, ¿no? El acceso al esparcimiento, a la cultura, etcétera, esté en estas manos. O sea, es como que una cachetada, ¿no? En cómo este proceso de deterioro que se ha agravado últimamente ha llegado ya a niveles del subsuelo, ¿no? Incluso para los estándares de un país latinoamericano, ¿no? No, es gravísimo lo que tenemos como alternativas, porque además es una, como tú decías, es la continuación de grupos un poco más grandes que están detrás. Y creo que no me quedaría solamente en esto que muy importante has mencionado de quienes van a manejar de cierta forma nuestras vidas, ¿no? Nuestro dinero, el dinero del Estado, sino que muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿no? Por ejemplo, veía ayer la campaña de César Acuña que empezaba diciendo: yo no necesito del dinero del gobierno porque yo tengo mis negocios. Entonces, preguntarnos, entonces, ¿por qué hay tantos candidatos que de repente quisieran ingresar a la política? Y creo que la respuesta tiene que ver un poco con lo que justo veíamos en el primer bloque, la impunidad que les pueden dar las leyes que muchas veces negocian desde el Congreso, porque son denunciados por una serie de delitos, ¿no? Como en el caso de Luna Gálvez, y luego salen favorecidos con leyes que aprueban entre bancadas. Entonces también es grave ver dentro de este paquete de posibles aristas del por qué un candidato quisiera llegar a este puesto, esto, ¿a quién le estamos dando protección para que tenga pase libre para cometer delitos? Bueno, acá hay dos aristas, creo yo, que debemos enfatizar, ¿no? La primera es la que usted menciona, ¿no? La impunidad, que ha sido común denominador en el Perú durante décadas, ¿no? Recordemos casos terribles como el de Utopía, por ejemplo, el Baguazo, lo que sucedió en Mesa Redonda, ¿no? Sin mencionar lo que también pasó, por ejemplo, después de la caída de Pedro Castillo. O sea, el Perú se caracteriza por estos niveles tan altos de impunidad, ¿no? Y esta impunidad generalmente se negocia dentro de la clase política, ¿no? Entonces, ahí hay una raíz que debemos analizar. Pero hay otra que también se menciona poco, pero que es muy, muy relevante, ¿no? Las gollerías que da estar en el poder, ¿no? Si uno postula a ser senador, el sueldo es 40,000 soles mensuales. Además, tienes gratificación, CTS, seguro privado, tienes un equipo de seguridad, chofer, 20 asesores, 5 secretarias, viajes gratis por todo el mundo. ¿Con qué preparación? O sea, si tú quieres aspirar a un cargo de esas características en el sector privado, no. Es
dificilísimo, Tienes que tener ¿no? maestría, doctorado y y 20 años de experiencia. Exactamente, ¿no? En cambio, en el Perú, para ser senador solamente se te exige Edad mínima. 45 años de edad y ser nacional peruano, ¿no? Y ya, o sea, ni siquiera hablando de la vara mínima de no tener antecedentes, porque la cantidad de candidatos con antecedentes que nos hemos venido a enterar es increíble. Claro, entonces, ¿por qué no aplicar los mismos criterios que se aplican, por ejemplo, cuando uno va a postular a ser un gerente general, ¿no? Lo primero que te piden es, oye, ¿tú tienes antecedentes penales, judiciales, policiales? Porque ese es el primer filtro y después ven efectivamente tu trayectoria, tus estudios, tus logros, etcétera, ¿no? Entonces, alcanzar un puesto en el Senado, en el actual Senado peruano, que es probablemente uno de los mejores remunerados del mundo, ¿no? Porque esa es la realidad, pues es como sacarse la tinca para estas personas que la verdad no tienen méritos, no tienen trayectoria, no tienen pergaminos para llegar a estar sentados en la Cámara que efectivamente va a tener el poder, ¿no? Porque el presidente de la República, como ya no hay cuestión de confianza, ya es, digamos, un títere, ¿no? Del Congreso, del Congreso. Y la Cámara Baja, pues, ha perdido poder en contra este super Senado, ¿no? Que no lo puede cerrar. Además va a elegir al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional, en fin, ¿no? Entonces, es un enorme poder que se le va a dar a personas que claramente no están preparadas para el cargo. Y otra cosa más que mencionábamos también, ¿no? Que es importante que la audiencia lo sepa. Ahora que hay más escaños, más curules, porque la Cámara se ha dividido, pese a que la población votó en contra de la bicameralidad, vamos a tener 2 cámaras, va a ser un poco menos exigente, menos complicado que se alcance el porcentaje para pasar la valla electoral y por lo tanto va a haber mayor facilidad para ingresar a el Congreso, Senado o Cámara de Diputados. Bueno, efectivamente, ¿no? Como este Congreso dinamitó la reforma política, se eliminaron las PASO, ¿no? Estas elecciones intermedias obligatorias, ¿no? Y pasamos de tener un sistema de partidos atomizado a un sistema de partidos liliputense, ¿no? Es decir, hay 36 partidos en la contienda y eso obviamente fragmenta el voto. Y como solamente se contabilizan votos válidos, ¿no? Es decir, si tú anulas tu voto, estás favoreciendo a los partidos que ya tienen más presencia en el Congreso. Pero acá viene pues la trampa, ¿no? No sé si usted ha visto cómo es la boleta de la elección, ¿no? O sea, necesitas pues casi un doctorado para poder entender la complejidad de esa boleta, porque son 36 símbolos para 5 elecciones diferentes. Entonces es muy difícil, la verdad, poder entender eso. La gran mayoría de los peruanos está furioso con su clase política, la repudia, y va a ver eso y va a decir, bueno, estos malditos, ¿no? Ratas, etcétera, y va a escribir así, y eso va a anular el voto. Lo cual favorece a este tipo de organizaciones que han, digamos, aprobado este tipo de leyes, ¿no? Tenemos aquí para poder verla, ¿no? Mire esa sábana, pues eso parece un menú de un restaurante, ¿no? Esto es lo que la persona, ¿no?, va a llegar a su mesa y va a recibir. Y probablemente además porque no se ha hecho hasta ahora, y no sé si está planificado, pero simulacros que incluyan la cédula, que creo que no es algo que se está teniendo en cuenta, y que como usted dice, o me voy a perder, o de repente por ahí que sé algunos, pero los otros no tengo idea de qué estoy haciendo, y que sin quererlo podría estar favoreciendo a los partidos que son los que han estado durante todo este tiempo en parte de la clase política. Por ejemplo, si yo llegara y dijera, odio a esta clase política, no quiero votar por ninguno, anulo mi cédula, estoy regalándoles un voto. Claro, ¿por qué? Porque el voto blanco, el voto viciado, reduce el porcentaje de votos válidos, obviamente. Entonces, al haber menos votos válidos, el nivel que tú tienes que llegar para pasar la valla es menor, ¿no? Obviamente esto se ha hecho con intencionalidad, con la intencionalidad de confundir al electorado para que con muy pocos votos puedas pasar una valla electoral o con muy pocos votos puedas llegar a una segunda vuelta. Porque recordemos en la elección de Pedro Castillo con Keiko Fujimori en
que Pedro Castillo pasa a segunda vuelta con 18% de los votos válidos y Keiko Fujimori con 13%, pero era un padrón electoral de 18 partidos, Claro. que ya es alto para América Latina, ¿no? Pero no era de pero no era de 36. 36. Claro. Entonces, imaginemos que pasa el candidato A, el candidato B, va a pasar uno con 10 y el otro con 9 de los válidos, porque hay un porcentaje que no va a votar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la representatividad de un candidato que llega a segunda vuelta con 9%? No. Y ojo, que eso que usted mencionaba de las PASO, que podría ser la diferencia crucial con otros países en Latinoamérica que sí tienen elecciones interinas previas y que hacen que entonces no tenga que haber esta multiplicidad de partidos. ¿Quién lo anuló? El Congreso, porque no les convenía una democracia interna que haga que hayan menos representantes. Claro, y además los partidos políticos, recordemos, son cualquier cosa menos partidos políticos, son vientres de alquiler, no cascarones vacíos, combis electoreras que, por ejemplo, se benefician de otra figura que el Congreso no quiso anular, que es el voto preferencial, ¿no? El voto preferencial permite que el caudillo, es decir, el propietario del partido, pueda recibir o colocar a la persona en una mejor posición en la lista, dependiendo del monto que uno esté dispuesto a pagar. Lo sabemos, o sea, a quienes ocupan los primeros números de la lista del Senado, cuando usted ve y se pregunta, ¿por qué esta persona tiene el 1 y la otra tiene el 6 o 7? Probablemente es porque ha pagado un monto superior para que obtenga ese número y se le permite. Y eso se llama voto preferencial. Se quiso eliminar en la reforma política de la comisión de Fernando Tuesta, pero obviamente eso fortalecía el sistema de partidos, pero iba en contra de los caudillos que son dueños de los partidos. No le iban a permitir, Entonces, porque ahí no, está sí, su business. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos este problema. Ese es un problema muy grave. Yo hace poco hice una investigación, comparaba las últimas elecciones presidenciales en América Latina de Chile, Argentina, Colombia, México, Brasil, y el promedio era de entre 6 y 8 partidos, ¿no? Nosotros tenemos 36. Claramente hay una anomalía, ¿no? Que atenta contra la legitimidad del sistema democrático, ¿no? Esto es una cachetada, una falta de respeto a los electores, a los ciudadanos, ¿no? Y esto es el resultado de un negociado, una compraventa, ¿no? De actores políticos que no tienen ningún tipo de representatividad, porque, dígame usted, ¿cuál es la aprobación, cuál es el reconocimiento, cuál es el respaldo, el apoyo que tiene el Congreso de la República? No, está completamente deslegitimado. Totalmente. Y los líderes políticos en el Perú, la señora Keiko Fujimori, el señor Acuña. Rafael López Aliaga, el señor Acuña, etcétera, ¿a quién representan? El señor Acuña creo que tiene 3-4% de intención del voto electoral y el margen de error es 2.8, ¿no? Rafael López Aliaga anda en 10% hace 6 semanas y no sube ni... Y no va a subir, ya lo demostró la encuesta de ayer. Con 2.8% de margen de error. La señora Dina Boluarte, de la cual ya nos hemos olvidado, llegó a tener 3% de aprobación con un margen de error de 2.8, es decir, el cero estadístico. Esa es la clase política que ha construido, que se ha construido en los últimos 30 años y que ahora termina pues de implosionar, ¿no? Alonso, hablando sobre el debate que vimos ayer, evidentemente, y ya lo habíamos anticipado con Tuesta aquí en el programa el día de ayer, a lo que iban a apelar los candidatos era un poco más a la percepción. No suele ser, además por el formato en el que se ha organizado el debate y como son tantos, no hay una dualidad de ideas, yo expongo, luego tú respondes, sino que es algo muy disperso. Iba a primar lo que vimos que terminó primando. Quién era el más graciosito, quién podía lanzar la puya más explosiva, ¿no? Que a mí en lo personal, pues sí, me puede resultar entretenido y etc., pero no es lo que debería ser un debate presidencial a estas alturas, en las que el 36% del electorado no tiene idea por quién va a votar. Y podría haber sido quizás un espacio en el que los candidatos aprovecharan para eso, para hablar de propuestas.
pero poco o nada, y no sé si coincides conmigo, ese es lo que hemos visto ayer. Claro, digamos, el formato no ayuda, ¿no? Porque recordemos que lo que hemos visto ayer es 1 de 3, Sí, ¿no? Entonces, si un ciudadano quiere ser responsable y ejercer el voto informado, tiene que ver 3 debates electorales de 3 horas cada uno en promedio durante 3 noches demasiado, seguidas, ¿no? O sea, es pedirle peras al olmo, sí, ¿no? claro. Totalmente una falta de respeto, ¿no? Yo creo que tampoco el formato ayudó, porque, digamos, debatir sobre inseguridad ciudadana en 1 minuto y medio es muy Imposible. difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se pudo organizar a través del Jurado Nacional de Elecciones tomando en consideración esto, porque tenemos 36 candidatos, 35 porque el señor Falleció, Napoleón ¿verdad? falleció, ¿no? Pero independientemente del formato, yo creo que yendo a la sustancia, al tema de fondo, las propuestas eran generalidades, no decían, decían el qué, pero no el cómo. Algunos candidatos se notaba que no se sentían cómodos explicando y hablando. Por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga, lo único que hizo fue leer, no contestó ninguna pregunta. Creo que, dadas sus limitaciones, salió airoso, ¿no? Porque pudo haberse convertido en un meme, como sucedió en la elección presidencial del año pasado, donde ni siquiera podía hablar, recordarás. Sí, claro. ¿No? Esta vez prefirió esquivar las preguntas cuando le dice la periodista, ¿por qué ahora propone cerrar las Malvinas? Ya fue alcalde, no lo hizo. Dijo, prefiero no usar mi tiempo. Sí, o sea, digamos, recordemos, y esto es muy importante, que ellos están postulando a un cargo público y se deben a los ciudadanos. O sea, tú eres los que hemos tenido la responsabilidad de trabajar en el Estado, somos servidores públicos. Nuestro trabajo es la función pública, es rendirle cuentas al ciudadano porque estamos utilizando su dinero para hacer carreteras, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no quieres responder, no puedes ser un buen servidor público porque la base del sistema democrático es la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los recursos del Estado que le pertenecen a todos. Y eso es algo tan básico, tan fundamental, que los candidatos, en muchos casos, como el señor López Aliaga, no ha querido contestar. No. ¿No? Han preferido. Entonces, estas generalidades, bueno, yo voy a empezar a matar gente, ¿no? Que la verdad no resuelven el tema de fondo, agrava, porque hay que ver también no solamente la persona, sino el sistema, el deterioro, que yo he dicho muchas veces y ya hace muchos años, es irreversible del sistema de representación política en el Perú. Lamentable. Bajo las actuales normas y leyes, esta situación habrá que esperar el milagro, ¿no? Que se nos aparezca la Virgen del Chapi para poder revertir el deterioro de una clase política que, según Barómetro de las Américas, Latino Barómetro, es la más desprestigiada y la más corrupta de América Latina. De América Latina. Alonso, para ir cerrando, ¿qué le espera al electorado en estos próximos días de debate? Porque de repente algunos se van a enganchar, yo creo, después de que han visto que ayer ha habido chistecitos, digámoslo así, ¿no? Hemos tenido algunos momentos, Carlos Álvarez imitando a César Acuña, Poppy, que es un infaltable, el señor Olivera en los debates, que contra quien le toque él va a encontrar la manera, ¿no? Pero claro, se queda un poco en la risa, lo triste es que luego no estamos hablando de quién nos va a representar como líder de la PAFA, sino de nuestro presidente, la máxima entidad en el cargo más importante, ¿no? ¿Qué nos espera como ciudadanos y a qué podríamos estar de repente atentos para aprovechar al máximo posible este formato? Bueno, la verdad el formato es muy poco amigable. Son 3 noches de 3 horas, o sea, ni que fuera pues el Señor de los Anillos, ¿no? Yo creo que yo haría el llamado a los ciudadanos a que se informen a través de programas como el tuyo, de todos estos resúmenes que se hacen a través de las redes sociales para más o menos entender cuáles son las propuestas, si es que hay, porque básicamente son pullas personales, pocas, sí. Y sobre todo identificar cuáles son los partidos, cuáles son los personajes que nos han llevado a esta situación, a una situación de violencia incontrolable, de caos, de desgobierno, ¿no? Porque yo hablaba con algunos amigos extranjeros y me decían, oye, Alonso, ya en el Perú caen los presidentes como moscas, ¿no? Y yo les decía, sí, pero no pasa nada. Claro, no cambia nada. Como los presidentes no tienen poder, puede entrar Juan, puede entrar Pedro, Luis,
y las cosas se mantienen absolutamente igual, Claro. porque el Estado ha implosionado, ¿no? Y para revertir esta situación se va a necesitar mucha seriedad, porque es un tema muy delicado, y el voto que es probablemente la única arma que nos queda a los ciudadanos, debe ser bien pensado, debe ser bien reflexionado y sobre todo identificar a esos actores que nos han llevado a esta situación. Por favor, recordarlo claramente. ¿Quiénes son quienes se toman a la broma esto, quienes quieren utilizarlo como un trampolín o, como decíamos al inicio del programa, una vía para la impunidad, ¿no? No es cualquier cosa. Tratar de informarnos al máximo posible y en cuanto a esto, ¿cómo prepararse para votar correctamente al presenciar esto? ¿Qué pueden hacer? Bueno, hay varios tutoriales Creo que hay que ver bastantes tutoriales. del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE sobre cómo votar, ¿no? Y también algunas universidades, algunos programas como el tuyo están haciendo pedagogía sobre qué hacer con esta sábana de simbolitos que no dicen nada para votar por presidente, vicepresidente, parlamento andino. Sabe Dios qué será eso, ¿no? Pensará la gran mayoría de los ciudadanos. Senadores y diputados. Diputados, ¿no? claro, recordemos, ¿no? Está Diputados Lima, Parlamento Andino y los senadores que tiene a nivel nacional y también Lima. Son 5 diferentes. Elecciones. Exacto. Por 36. Por 36, o sea, 5 por 36. Creo que lo que ha dicho es súper importante, ¿no? Buscar medios, todos los posibles, para poder ver, así sea explicado en el tutorial más básico, cómo marcar, de qué manera asegurarme de no anular, de no invalidar, y de realmente asumir esto como una responsabilidad que tenemos, de un derecho grandísimo que tenemos, para de cierta manera o revertir la situación o por lo menos no permitir que sean los de siempre quienes sigan beneficiándose de esta. Ha sido Alonso Cárdenas, politólogo, a quien agradecemos mucho habernos acompañado. Ya regresamos. Nosotros lo decimos sin